No tiene nada que ver la libertad con la ausencia de normas. Tiene que ver con el poder elegir desde las posibilidades que me ofrecen las normas de convivencia. Por eso está muy vinculada la educación moral a lo que hoy llamamos educación cívica. Yo he dicho muchas veces, el civismo hoy es el mínimo común ético que todos necesitamos. Es lo que configura al ciudadano. Los valores, las virtudes que hacen del ciudadano un ciudadano. Eso es el civismo. Lo cual significa que ser ciudadano no es solo ser sujeto de derechos, sino también ser sujeto de deberes. No es solo reivindicar unos cuantos derechos, entre los cuales está el derecho a la educación, sino también sentirse partícipe de una sociedad y de un Estado que tiene que garantizar esos derechos y tiene que garantizarlos a todos, y por lo tanto algo hay que aportar para que esos derechos sean posibles. Para resumir pues este primer punto, ¿no? ¿Qué significa educar? Educar significa hacer personas autónomas. Autónomas, es decir, personas que configuren su vida en torno a unas normas de valores fundamentales que hagan posible no solo su libertad individual, sino también la libertad de los demás, la libertad de todos. Y por lo tanto, ser autónomo, educar significa hacer personas autónomas y personas cívicas, o personas, si quieren, civilizadas, ¿no? Que más o menos la matriz, la raíz de la palabra es la misma, personas capaces de vivir en la ciudad. A mí siempre, cuando explico ética a mis alumnos, siempre me ha ido muy bien, y sobre todo me ha ido muy bien cuando el público está especialmente sensibilizado hacia la pedagogía, la educación. La explicación que hace Platón en uno de sus diálogos al Protágoras sobre la necesidad de enseñar la virtud, o la necesidad de enseñar la ética, que es el mito de Prometeo. Es una interpretación que hace Protágoras, un sofista, ¿no? Que discute con Sócrates sobre si se puede o no se puede enseñar